Bueno, muy bien, Marcelo, aquí estamos. Apenas se conocieron los resultados de las PASO en las primeras horas, ese lunes, ese martes. Nosotros empezamos a explicar aquí en nuestro espacio de la agenda económica que lamentablemente, más allá de las responsabilidades políticas y de la pelea electoral y política que obviamente iba a continuar en la Argentina, el gobierno se iba a ver forzado seguramente a tener que tomar eventualmente medidas extraordinarias. Iba a ser mucho mejor si esas medidas se podían tomar en acuerdo con el candidato, por supuesto, que había resultado el más votado en las PASO y eventualmente el que tiene más chance de suceder al presidente Macri si Macri no es reelecto. Pero finalmente en la Argentina, Marcelo, pasó lo que siempre pasa. Es muy difícil que haya acuerdos políticos, hay obviamente intereses personales, políticos, especulaciones internas en uno y otro lado, y la Argentina, bueno, se encaminaba una vez más, yo diría, al peor final, ¿no? A tener que resolver los problemas a las trompadas, con una crisis terminal, acercándose a eventualmente escenarios peligrosos y totalmente innecesarios. De ninguna manera la Argentina está en una situación en la cual haya que correr un riesgo de tener una crisis en el sistema bancario, una corrida, digamos, terminal de depósitos, esas imágenes y esos recuerdos que tenemos del final de los 80 o lo que fue el final del 2001, y de ninguna manera la Argentina, a pesar de que está en el medio de una crisis política muy importante, a pesar de que la herencia que recibió el presidente Macri y la que agregó Macri a la fecha también tienen que ver con toda esta inconsistencia y bueno, esta necesidad de estar financiando permanentemente como sea la enfermedad que tenemos, que es el Estado gigante, el gasto público indexado, cada vez más gasto, cada vez más déficit, cada vez más impuestos, cada vez más deuda y cada vez más incumplimiento, ¿no? Es efectivamente la historia de la Argentina. Pero también dijimos aquí, Marcelo, que finalmente la responsabilidad hoy, hasta el final del mandato constitucional, es de las actuales autoridades y que más allá de echarle la culpa a la oposición, el presidente Macri estaba obligado a evitar el peor final, a garantizar que efectivamente la Argentina va a cumplir su calendario institucional como corresponde, que el 27 de octubre habrá elecciones, habrá un presidente electo, veremos si es en octubre, si es en noviembre, y una vez que haya un presidente electo, bueno, allí en definitiva se podrá empezar a barajar y dar de nuevo después de una crisis realmente muy, muy complicada. En definitiva, Marcelo, ¿qué es lo que intenta hacer el gobierno con las medidas que se tomaron ayer? Bueno, yo te diría justamente garantizar las mínimas condiciones de estabilidad, alejarse de los escenarios peligrosos como una corrida financiera que termine de fulminarlo todo y bueno, básicamente privilegiar con la cantidad de reservas que hoy tiene la Argentina, que bueno, por supuesto, son muchas o pocas, depende qué es lo que vos tengas que atender con las reservas. Y bueno, estaba muy claro, lo dijimos ayer finalmente con Jorge Lanata, cuando charlamos en el pase, y bueno, efectivamente, en el Banco Central hay muchas reservas, pero si no hay crédito para la Argentina, si no está el desembolso del Fondo Monetario, si quienes le prestan a la Argentina a corto plazo, como ocurrió ayer, decidieron, bueno, se acabó, nos devuelven la plata, no seguimos financiando, y bueno, entonces no hay reservas para atenderlos a todos. ¿Quiénes son, de alguna manera, los que pueden ir a buscar los dólares que están en las reservas del Banco Central? Bueno, los que compran dólares, los que tienen pesos y compran dólares, los que tienen depósitos en los bancos, obviamente los que tienen los depósitos en dólares en los bancos, que están totalmente garantizados, y con la medida de ayer se garantizaron mucho más, y lógicamente los tenedores de deuda, los que tienen deuda y que tienen que cobrar vencimientos de capital, vencimientos de intereses. En alguna medida el gobierno entendió que tenía que evidentemente decidir por el mal menor, y en este momento lo que decidió es privilegiar a los pequeños ahorristas, a quienes tienen los depósitos y los que tienen pesos en la mano, y bueno, en alguna medida es como que el gobierno se fabricó entre 15.000 y 20.000 millones de dólares adicionales de las reservas,
con los cuales va a poder defender un poco más el peso. ¿Tanto? Yo dije 8. Y bueno, eso está medio opinado, depende cuánto se considere que eran vencimientos que efectivamente iba a tener que hacer frente el Banco Central y el Tesoro de aquí hasta fin de año. Por eso yo digo entre 15 y 20 mil millones. Por supuesto, Marcelo, a través de una medida que es un poco una tragedia, es decir, la Argentina está nuevamente en un incumplimiento. Esto es lo que se anunció ayer y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Tiene consecuencias entre quienes estén afectados, entre quienes piensen, bueno, si hoy se incumplió con unos, mañana se podrá incumplir con otros. Todas esas cuestiones van a estar presentes y por eso es muy importante que, en definitiva, si ayer el gobierno lo que dijo es vamos a juntar más reservas para enfrentar esta situación de incertidumbre, bueno, ahora va a tener que estar el Banco Central, lógicamente poniendo el pecho ante la incertidumbre que pueda haber en las próximas horas en los mercados, y yo estoy seguro que el Banco Central va a vender todos los dólares que sean necesarios para convencer al mercado de que efectivamente hasta el 27 de octubre, hasta que se cumplan las elecciones y haya un presidente electo y se sepa si Macri es reelecto o si viene Alberto Fernández, bueno, allí, en todo caso, incluso con las declaraciones que hizo el propio Fernández, de que en el caso de que él sea presidente electo, él sí está dispuesto a sentarse con el Fondo Monetario, con los acreedores, bueno, en ese espíritu, el gobierno está intentando llegar justamente a esa fecha. ¿Qué es exactamente lo que se anunció ayer? Bueno, básicamente, en principio, te diría lo más importante es que el gobierno, bueno, no va a pagar los vencimientos de corto plazo con los instrumentos en pesos y en dólares con el que el gobierno se financiaba. Básicamente, las letras en dólares, las letes, las LECAPs, que son letras en pesos que capitalizan al final del vencimiento, las LECER, que son letras que ajustan por el índice CER, y las LELINKs, no confundir con las LELIC. Las LELIC son las del Banco Central, esas no tienen nada que ver con esto. Estas son las LELINKs, que son letras que están linkeadas con el tipo de cambio. Son todos los instrumentos, unos prácticamente 15, 20 mil millones de dólares, que el gobierno iba renovando prácticamente todos los meses. ¿Qué es lo que pasó ayer? Ayer todo el mundo le dijo, dame, no te sigo prestando ante la situación que hay. Ante un gobierno que perdió las elecciones, ante una crisis política entre el gobierno y la oposición, y ante un estado real de la situación económica y financiera que, por supuesto, no se puede atender. Después el gobierno anunció también el inicio de una negociación de la deuda ya más de mediano plazo, que son los bonos que vencen hasta 10 años. Los bonos argentinos emitidos al 2024, 2026, 2028, es decir, hay casi 50.000 millones de dólares emitidos de deuda, con bonos que vencen a 10 años, y ahí en realidad el gobierno lo que dijo es vamos a empezar una negociación, que el gobierno dice que no va a ser con quita, que se van a pagar los intereses, pero que eso tiene que ser una negociación que por supuesto le va a caer al próximo gobierno. Si Macri es reelecto lo tendrá que enfrentar él, si Macri no es reelecto tendrá que enfrentar la situación la administración de los Fernández. Lo mismo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el gobierno dice vamos a iniciar negociaciones con el fondo para reprogramar los vencimientos, son todos los vencimientos del 2021, 2022, ya es algo que tendrá que, insisto, resolver el próximo gobierno. Por eso ayer yo hablaba con el querido Rodolfo Santangelo, tratando de entender un poquito toda esta situación, y Rodolfo lo que decía es, bueno, esto es el primer paso de medidas que tienen que ver con la necesidad de cumplir el calendario institucional de la Argentina, de asegurar que no va a haber una crisis terminal que complique las futuras elecciones, el final de este primer mandato del presidente Macri, la sucesión a sí mismo o al que salga electo. Eso me parece que es importante, y dentro de la muy mala noticia que es que un gobierno incumpla sus compromisos, yo te diría que la única buena noticia de ayer
es que más allá de todo el ruido político y de todos los halcones que hay de un lado y del otro de la política, intentando, bueno, generar más confrontación, echarse la culpa al gobierno que dice que Alberto Fernández es un irresponsable, Alberto Fernández que dice que Macri armó todo este desastre, más allá de todo ese ruido en las radios, en la televisión, en las redes sociales. Insoportable. Insoportable, que además que no contribuye. Yo me saturé ayer. Por supuesto, pero más allá de todo eso, Marcelo, hay un gobierno que está tomando medidas y que está entendiendo lo que pasa en la realidad y que está entendiendo los riesgos que se corren y que por lo tanto toma medidas. Vos me decís, ¿va a ser suficiente con lo que se anunció ayer? Mi respuesta es depende. Depende de cómo reaccione lógicamente el mercado. Claro. Puede ser que en el futuro haya que tomar algunas medidas más restrictivas, porque como me dice mi amigo Alejandro Colle, que creo que vamos a hablar con él hace un ratito, claro, dice, esto es como un naufragio, donde hay 38 sobrevivientes en un bote que tienen que llegar al 27 de octubre. Y resulta que hay una cantimplora, que son las reservas, y bueno, no hay agua para todos. Entonces alguien que es el capitán del bote salvavidas, para llegar al puerto del 27 de octubre, dice, muchachos, ¿saben qué? Vamos a empezar a racionar la cantimplora. En definitiva, las reservas son la cantimplora. No hay agua para todos y todos la quieren tomar de golpe. Bueno, hay que empezar a privilegiar. Eso es lo que hace el gobierno. Es una medida muy antipática que tiene muchos costos políticos, tiene muchos costos económicos. Obviamente los individuos que tienen plata en los fondos de inversión pueden llegar a ir a la justicia y decir, che, muchachos, nosotros somos individuos, no somos fondos institucionales. Ahí hay una laguna, me parece. ¿No? Todavía hoy va a haber muchas incertidumbres, sobre todo el público que tiene dinero colocado en fondos de inversión, que esos fondos de inversión tienen bonos, la plata puesta, claro, en las LECAP, en las LETES, etcétera. Bueno, puede ser que algunos argumenten que los individuos que tienen cuota parte de fondo de inversión tendrían el derecho que tienen los individuos que compraron LETES y que, claro, es muy importante aclarar, el gobierno dijo que esta reprogramación de pagos es solamente para las empresas y para las personas jurídicas, las personas humanas, que ahora, los humanos, las personas, los individuos, esos van a cobrar en tiempo y forma, lo cual también, desde mi punto de vista, es una buena decisión del gobierno en el medio de una tragedia, como bien dijo el querido y gran profesor Juan Carlos de Pablo. Acá chocamos. Como chocamos, estamos tratando de hacer un control de daños. Y en el control de daños, bueno, la Argentina no puede volver a jorobar a los pequeños ahorristas. Esta decisión del gobierno va en ese orden, tal vez no es la última, pero insisto, Marcelo, descomprime un poco la cantidad de reservas que hay para enfrentar la corrida contra el peso, contra obviamente los activos argentinos, y bueno, permite llegar con un poquito más de tranquilidad, aunque no van a ser semanas fáciles, bueno, a ese puerto que es el 27 de octubre, que es cuando en definitiva, bueno, se va a saber quién manda en Argentina. No te olvides que en la Argentina hace falta que vuelvan los dólares. Y nadie trae dólares a un lugar donde no se sabe quién manda. Eso se va a saber el 27 de octubre. Muy bien, muchas gracias, Willy.